para continuar con el protocolo, dejamos el micrófono con el presidente entrante, Arturo Fernández Díaz González. Muchas gracias, buenos días. Pues daremos inicio ahora a nuestro foro empresarial. Quiero dar las gracias a todos por estar aquí. Tenemos unos excelentes ponentes. Roberto Hernández, Liliana Ríos, Gloria Álvarez, Gustavo de Hoyos, con sus excelentes presentaciones. Pues muchas gracias a todos y pues para no demorar más esto, pues empezaremos ahora con nuestra primera conferencia con Gustavo de Hoyos, nuestro presidente nacional de Coparmex. Muy buenos días a todos. No sé si puedo poner la presentación, si no me voy a tener que dar con este aparatito. ¿La tienen por ahí? Bueno. Primero que nada, en esta mañana de sus ocupaciones para reflexionar con nosotros sobre algunos de los retos importantes que tiene el país. La realidad es que me siento un poco inhibido porque tener aquí a tres grandes expositores profesionales pone difícil la tarea para un amateur como yo, así es que voy a hacer lo mejor posible. El motivo de mi presentación es un poco platicarles de cómo vemos el entorno de la Coparmex y sobre todo platicarles también de cuáles son los principales retos que vemos temáticamente hablando para el proceso electoral que está en curso. Para ello, en la parte inicial de la presentación, les daré alguna numeral y un poco un contexto de por qué es esta seguramente la elección más importante de las épocas recientes de nuestro país. Y luego trataré de elaborar con ustedes algunas breves pinceladas de cuáles son los temas forales que vemos en la Coparmex. Haciendo un poco un ejercicio de abandono, podemos hablar de muchos temas, pero concentrándonos en que pensamos en la Coparmex, que es con mucho el principal reto del país. Así es que, sin más trámite, vamos a arrancar. No tengo una pantalla aquí enfrente, se puede tener que estar volteando para que lo que esté yo diciendo tenga relación con lo que esté allá en las pantallas. Así es que arrancamos. Déjame ver más dónde tengo que apuntarle a la. Bueno. Empiezo diciéndoles que esta elección, como señalaba hace un momento, es con mucho una de las elecciones más importantes, o la más importante, me atrevería a decir, incluso de mayor relevancia que el año 2000, donde hubo alternancia en la presidencia, probablemente la más importante desde que concluyó la dictadura de Porfirio Díaz. Y no creo que lo digo de manera casual, ni porque lo esté tocando a nosotros en este momento. Estamos en 2018 llegando a una elección donde confluyen muchos caminos. Hace prácticamente una década se tomó la decisión en este país de que la democracia mexicana se fuera pareciendo a muchos modelos europeos, donde haya un gran día de los ciudadanos, donde elijamos también una parte muy importante de todas las autoridades que precisamente llegan al poder en base a la elección popular. Y este conjunto de modificaciones hoy nos tiene ante la circunstancia de que vamos a elegir sí al presidente de la República, sí a los 128 senadores que conforman el Senado de la República. Ya saben ustedes, una parte, los primeros 64 ganadores en la elección de senadores, otros 30 y tantos electos como primera, digamos, fórmula perdedora y otros tantos en base a listas nacionales. Y también vamos a elegir los 500 diputados, 300 por mayoría relativa y los otros 200 por los sistemas de representación proporcional. Pero más allá de esto, que es normal en una elección federal cada 6 años, ahora coinciden 30 elecciones estatales. Solamente 2 entidades federativas, para ser exactos, Baja California y Nayarit, no tienen este año elecciones locales. Y dentro de estas 30 elecciones que se están llevando ya a cabo en el país, 30 procesos, en 9 de ellos se eligen gobernadores.
Entre algunas de las entidades que eligen gobernadores o jefe de gobierno, tenemos las entidades más populosas, con mayor población en el país, como es la Ciudad de México, como es el estado de Veracruz, o como es el estado de Jalisco, o entidades tan importantes como Puebla. Y en adición a esa circunstancia, también estamos eligiendo en el país en esta ocasión poco más de 3,000 autoridades entre diputados locales y alcaldes. Si en la cuenta llevásemos el número de integrantes de las fórmulas, por ejemplo, las alcaldías, el número de posiciones que están en juego son cercanas a 12,000, pero considerando las alcaldías únicamente por la cabeza, digamos por el alcalde, son poco más de 3,000. Adicionalmente a eso, hay cosas insólitas en la democracia mexicana. Por principio, les diría, en la boleta electoral para presidente tendremos, si no pasa algo extraño, 6 candidatos, bueno, 5 candidatos y una candidata, 3 de ellos provenientes de formaciones políticas preconstituidas, coaligadas, 3 partidos en cada uno de estos candidatos, y además tendremos 3 candidatos que provienen de la vía, digamos, independiente, cosa nunca antes visto en la elección federal de este país. Pero adicionalmente vamos a elegir dentro de esos 500 diputados y 128 senadores, servidores públicos que tendrán la opción de ser reelectos por primera vez prácticamente en 100 años para el periodo inmediato posterior. Es decir, las personas que elijamos como senadores tendrán la opción de ser senadores no por 6, sino por 12 años, en caso de que refrenden la elección dentro de 6 años. Y en el caso de los diputados federales que tendrán la posibilidad de ser reelectos en más de una ocasión, podríamos estar eligiendo personas que estén 9 años en la Cámara de Diputados. De tal manera que la decisión que tomemos tiene una trascendencia mucho más de largo plazo que lo que habitualmente ocurre. Adicionalmente a ello, y también de manera insólita en el país, estamos viviendo procesos de reelección, como es el caso de Sonora, en las alcaldías y en las diputaciones locales. Desde siempre ha habido personas participando de manera continua en la política, pero nunca habíamos tenido este fenómeno donde haya tantos alcaldes y alcaldesas y tantos diputados locales que están pidiendo una licencia para postularse por un nuevo periodo. En muchos casos, además, como por ejemplo Ciudad Juárez, se están buscando refrendar su mandato personas que llegaron ya en una primera ocasión por la vía independiente y que están buscando de nueva cuenta hacerlo. En resumen, ¿qué quiero decirles? Es una elección plagada de primeras veces, cosas que no ocurrieron en el país prácticamente en un siglo, pero además como nunca antes en la historia concurriendo una gran cantidad de elecciones, de tal manera que la decisión que tomemos a lo largo y ancho del país puede determinar que el día 2 de julio tengamos un país con una conformación, pues no sé cuál va a ser, pero ciertamente puede cambiar prácticamente el mapa, en la faz política del país, porque evidentemente en estas más de 3,000 posiciones, donde no solamente está el presidente, pues se va a definir mucho de la conducción de la parte pública del país para los próximos 6, 12 o más años. Dicho lo anterior, déjenme avanzar un poquito aquí con esta lámina. Bueno, ahí les decía, son casi 86 millones de mexicanos los que están registrados en el padrón y que pudieran tener la posibilidad de votar. Déjenme estoy batallando un poquito aquí con... Ahí está. Esto ya se los comentaba, cómo está. Algunos otros datos relevantes, déjenme ayudarme con otro micrófono para poder ver la presentación. Se los fue, ahí está. A ver si me puede habilitar este micrófono, por favor. Sí. Gracias. Les decía que aparte de esta gran cantidad de posiciones, algunas de las cuestiones que son insólitas en el país es que tendremos 4.4 millones de nuevos votantes. Se calcula que serán alrededor de un 60% la participación ciudadana. Y algo muy importante, hay muchos jóvenes, muchos millennials entre los 18 y 34 años, casi 34 millones de jóvenes que van a votar por primera vez. Por eso es que nadie sabe a ciencia cierta qué es lo que va a ocurrir en esta elección. Lo cierto es que por el perfil de los electores y por todas las posiciones que están en marcha, pues va a ser una elección muy importante para el futuro del país. Un poco aquí para darles un mapa de
dónde estamos y a dónde vamos en el proceso electoral de manera así muy apretada. Ustedes pueden ver, arrancamos el proceso ya a finales del año pasado. En este momento ya hubo los convenios de coalición, ya terminó la fase de la pre-campaña, déjenme ver si ya terminó la fase de la pre-campaña. Aquí entre marzo 11 y marzo 29 tendremos ya los registros formales de los candidatos y la elección entre marzo y junio 27, luego un breve periodo de abstinencia, como le llaman los expertos, y finalmente el 1 de julio la fecha de la emisión del voto. Después de esto ya siguen todas las partes legales, ustedes saben, las impugnaciones para que finalmente las autoridades que resulten electas entren en las fechas que están señaladas en la legislación, ya sea federal o estatal correspondiente. Voy a avanzar un poquito más rápido aquí en la presentación. Déjenme aquí pararme un momentito. Son muchos los retos que tenemos como país, eso ni duda cabe. Y dentro de esos retos podríamos hablar de retos tan importantes como el reto de la competitividad, el reto que tenemos en materia educativa, los retos que tenemos en materia de desarrollo inclusivo o los retos que tiene el país en su relación internacional, ni duda cabe. No quiero decir que estos no sean importantes, simplemente por cuestiones de tiempo y porque en la priorización estratégica de la Coparmex así lo hemos definido. Hoy les voy a hablar de uno de los retos únicamente, del reto que consideramos en Coparmex es donde tenemos una dimensión mayor del desafío, que es el fortalecimiento del Estado de Derecho. Y déjenme decirles por qué. El país, afortunadamente, en otras cuestiones más o menos avanzado. Podríamos hablar, por ejemplo, aquí de cómo ha habido avances sustanciales en materia de competitividad y que han permitido, por ejemplo, que se procesen reformas tan importantes como la energética, de telecomunicaciones, la propia reforma educativa o lo que está en curso, la reforma laboral. Tenemos algunos avances, lentos, pero avances al fin y al cabo. Pero si en algo en el país, déjenme decirlo con esta claridad, no hemos avanzado, más bien hemos sufrido una involución, un serio retroceso, es el fortalecimiento del Estado de Derecho. Tenemos un país que desafortunadamente en estas materias está peor de lo que estábamos hace algunos años. Y por eso es que en la Coparmex hemos señalado que aquí tenemos que concentrar la mayor parte de nuestro esfuerzo. Déjenme un poco darles dos láminas de muchos indicadores. Aquí hay gente experta en datos, así es que espero no sufrir ningún resbalón, pero simplemente dos imágenes que ilustran lo que aquí voy a comentarles y que seguramente en las pláticas de Roberto, de Vivian y tal vez de Gloria vayan a elaborar más sobre ese tema. Está prácticamente salió del horno hace apenas no más de 3 semanas. The World Justice Project evalúa en este índice cuál es la circunstancia del Estado de Derecho en el mundo entero. Este es un mapa muy importante porque no solamente, digamos, capta la atención de los académicos o la atención de los gobiernos. Muchas veces cuando hay el ejecutivo en jefe de una empresa multinacional y está tomando una decisión de inversión del otro lado del Pacífico, del otro lado del Atlántico, además de verificar los costos del pie cuadrado para una bodega o los costos de la energía, un tema fundamental es la certidumbre jurídica. Y normalmente se recurren indicadores para poder comparar peras con peras o manzanas con manzanas y decidir dónde tomar una decisión de localización de una inversión. Este es uno de los índices que son una referencia obligada en esta materia. Es el índice que mide el Estado de Derecho. Y fíjense ustedes, no voy a entrar mucho detalle en cómo México, si aprecian en la parte superior, aquí está la calificación principal. Estamos en el lugar número 92 dentro de 113 economías que se miden con estas características. Imagínense una persona que a lo mejor no es un mexicanista, que no conoce a detalle el país y que está tomando una decisión de certidumbre de largo plazo, lo que significa que un país que por otro lado ve con 11 tratados comerciales con 45 países, la economía número 14 del mundo, cuando esté evaluando la certidumbre, si el Estado de Derecho funciona, si los contratos que celebro, si las concesiones que reciba son vigentes, vamos a decirlo así, son seguras, ese es el número que ve. Este número evalúa el Estado de Derecho en su conjunto, no solamente cómo funcionan los tribunales o cómo funcionan las policías, sino en general la vigencia del Estado de Derecho. Es un índice que tiene varias dimensiones. Lo que quiero llamar su atención es el grandísimo reto que tenemos, porque si estamos aspirando a ser una economía de primer mundo, evidentemente esto nos pone en una posición competitiva. Vean los colores
con los que nos comparamos. Evidentemente no es la liga, para decirlo en términos deportivos, donde quisiéramos que se encontrara el país de manera permanente. Otro dato, y les aclaro que hay muchas gráficas igualmente alarmantes, igualmente desgarradoras, pero simplemente he escogido dos. Esta se refiere a la corrupción. El Latinobarómetro ha estado midiendo ya por varios años cuál es el comportamiento de la corrupción. Aquí hay un error ortográfico, les pido lo tienen que corregir, pero fíjense ustedes cómo prácticamente estamos en un poco honroso liderazgo en materia de corrupción declarada por los ciudadanos. Poco más de la mitad de los ciudadanos que existen en México y que han sido, digamos, materia de esta evaluación, señalan que de alguna manera han participado en un acto de corrupción, han tenido que hacerlo para recibir algún servicio en sus relaciones con el gobierno. Entonces, cuando vemos esta imagen y nos comparamos incluso con países que hoy en día tienen problemas muy severos, se fijan que estamos pues prácticamente en el peor lugar de Latinoamérica. No he querido ser aquí masoquista y ponernos una comparación con Suiza, con Finlandia o Dinamarca. Estamos comparándonos con países que tienen una economía menor a la nuestra y una idiosincrasia bastante parecida. ¿Qué significa? Que tenemos aquí una gran tarea a hacer. Y por eso, por estas dos láminas que repito, podríamos traer muchas más, es que sin duda el reto principal que tenemos para la transformación del país y que tenemos que lograr que sea parte de la agenda pública de todos los partidos, de todas las coaliciones, es el reto de fortalecer el Estado de Derecho. Cuando hablamos de Estado de Derecho hay varias dimensiones. Aquí me quiero ocupar de algunas de ellas para elaborar con ustedes algunos de los grandes pendientes que tenemos como país en esta materia. En una dimensión que es el combate a la corrupción, yo les diría, gracias al esfuerzo de la sociedad, entre ellas de la Coparmex, en los últimos 2 años hemos dado un paso importante en la construcción de una institución o de varias instituciones importantes. Destaco aquí de manera inicial la importancia del Sistema Nacional Anticorrupción y de los sistemas locales anticorrupción. Déjenme darles un poquito el antecedente. Hace cosa de 5 años, cuando se empezó a discutir este tema con mayor profundidad, había 2 grandes caminos, 2 grandes apuestas. O irnos por un lado a un gran SAR anticorrupción al estilo que ha existido en algunos países y conferirlo de una serie de facultades prácticamente ilimitadas para combatir la corrupción, o irnos por el camino de construir sistemas. La realidad es que las tentaciones para dar resultados de corto plazo eran más por irnos por una persona o varias personas, una en el ámbito federal y otra en los estados, con todas las facultades para combatir la corrupción. Sin embargo, los retos es que o no te sale muy bueno, o se desvía el camino, o te lo matan, y entonces pues te quedaste con un esfuerzo de país inacabado. Se tomó la decisión, después de un gran debate, de irnos por el camino de construir instituciones. Y de esta decisión surgió toda una larga travesía para conformar el Sistema Nacional Anticorrupción y los sistemas locales anticorrupción. Ustedes aquí en Sonora, por ejemplo, han sido testigos cómo con la participación de Coparmex y otras instituciones se han ido dando pasos paulatinos para esto. No ha sido un camino fácil. Yo les diría que aun y cuando fue la primera iniciativa ciudadana exitosa de la historia de este país, que se transformó en la famosa Ley 3 de 3 y en las otras leyes del Sistema Nacional Anticorrupción, y después en 32 reformas a las constituciones de los estados y a leyes de los sistemas locales anticorrupción, es una tarea todavía inacabada. Aquí mismo en el estado de Sonora todavía no se ha completado la ruta para que quede instalado el sistema y pueda empezar a operar. En otras entidades tenemos avance menor y en otros un avance mucho más consolidado. El que va liderando en esta materia es el estado de Querétaro, que prácticamente 2 o 3 meses conformó su sistema completo y que incluso ya tiene un proceso de enjuiciamiento a varios funcionarios de los gobiernos, del gobierno actual y de gobiernos anteriores. Lo importante, más allá de que es una ruta inacabada, es que están las instituciones con algunos, digamos, desatinos en el camino, pero se están construyendo, y no me cabe ninguna duda que en el mediano y largo plazo es el camino correcto para que podamos enfrentar este flagelo. Ahora, en la parte del Sistema Nacional tenemos varios pendientes importantes. Probablemente este es el que ha estado más a luz pública y que quisiera destacar. Uno de los nombramientos clave para conformar el Sistema Nacional Anticorrupción es el fiscal anticorrupción, el fiscal especializado en materia de corrupción.
Hay una lista de personas propuestas por la sociedad, entre ellas por la Coparmex, el Senado de la República, y que por 6 ocasiones consecutivas en 3 periodos ordinarios de sesiones el Senado no se ha pronunciado para llevar a cabo esta elección. Ahora, desafortunadamente, este retraso pues, nos ha llevado a un punto tal que si hoy se nombra, pues solamente le quedaría lo que resta de esta administración. Hay un gran debate si vale la pena o no vale la pena llevar a cabo el nombramiento. Yo soy de los que sostengo que sí se tiene que llevar a cabo el nombramiento, aún con lo corto del periodo. Les voy a decir por qué. Primero, porque en 9 meses o los que sean, algo se puede hacer para echar a volar la institución, aunque sea de transición. Pero algo más importante, dentro de la negociación que se hizo, porque ya saben que esos temas hay que negociar intensamente en las cámaras para aprobar las leyes del sistema anticorrupción, hay un conjunto de articulado donde se establecen los nuevos delitos en materia de corrupción. Ustedes saben que la legislación antes de las reformas de 2016 era tan ambigua que era muy fácil que cualquier funcionario público, cualquier persona que cometiera un acto de corrupción se saliera por la tangente y no tuviera una sanción. Se mejoró muchísimo en este sentido la descripción de los delitos para que no se queden impunes. Pero hay un tema: esa reforma, así está planteada en la ley, no entra en vigor hasta en tanto se nombre el fiscal anticorrupción. De tal manera que estamos en el tramo final de la administración y las leyes que permiten encuadrar los delitos en esta parte no entran en vigor. Entonces no solamente estamos sin un fiscal, hay una oficina vacía, pero las leyes que permitirían que ahora mismo un acto de corrupción sea en un momento juzgado con mayor severidad no entran en vigor. Peor aún, adicionalmente a eso, tampoco se han electo los 18 magistrados que van a ser, déjenme decirlo coloquialmente, los jueces para juzgar los casos anticorrupción. Entonces estamos en lo que algunos ya le llaman el año de Hidalgo perfecto, porque no hay leyes, no hay fiscal y no hay jueces. Entonces imagínense ustedes lo que eso representa en riesgos para un país donde tiene esos niveles de corrupción. Conclusión: tenemos que lograr que ese proceso para integrar el sistema anticorrupción aterrice. Aún y cuando el nombramiento sea por un periodo corto, necesitamos que entren en vigor los delitos, necesitamos que haya un fiscal y, claro, necesitamos que haya jueces que puedan juzgar esos hechos. ¿Quién es el responsable de este retraso? Pues hay muchos, pero ciertamente la pelota, para decirlo coloquialmente, está en la cancha del Senado, porque el Senado es el que tiene que hacer esta elección y es el Senado también el que tiene que llevar a cabo el nombramiento de los magistrados. Así es que aquí hay una de las agendas más importantes atrasadas. Complementaría que también está pendiente la decisión sobre el nombramiento del auditor superior de la Federación. Ustedes saben que la Auditoría Superior de la Federación ha tenido un papel fundamental para poner el dedo en la llaga y evidenciar las inconsistencias en el manejo de los recursos públicos, particularmente de los estados. Seguramente Viridiana al rato, que maneja muy bien estos datos, les va a platicar de cómo están estos números de alarmantes, de cómo hay miles de millones de pesos perdidos en los gobiernos estatales que ya han transcurrido los periodos para que sean aclarados en la Auditoría Superior de la Federación y los gobiernos estatales no lo han hecho. Atrás de esto es que haya una Auditoría Superior de la Federación eficaz y confiable. Ha hecho, me parece a mí, un buen trabajo en los últimos años, sin dientes, pero al menos su parte de la tarea, que es poner la información, poner, digamos, los datos en la mesa, está ahí. Está en juego ahora la renovación y es muy importante y estamos trabajando en eso para que no vayamos a perder una institución que sí ha estado cumpliendo con su tarea. Termino diciéndoles en esta materia que en la agenda inmediata están estas leyes de particular importancia. Por un lado, una legislación en materia de obra pública y adquisiciones. ¿Por qué? ¿Por qué creemos que es tan importante? Porque una buena parte, no toda, pero una buena parte de la corrupción tiene que ver con los procesos de compra, de arrendamientos, de obra pública. Y esto es doblemente lastimoso en un país donde el presupuesto de inversión es insuficiente y el poco que tenemos, ustedes saben, no está siendo ejercido de manera eficaz, con las consecuencias que tiene esto en las posibilidades de desarrollo del país. Entonces necesitamos que esta legislación pueda ser aprobada. Me temo que no será posible ya en lo que le resta a esta legislatura, porque ustedes saben, el día 30 de abril fenece el último periodo ordinario de sesiones, pero si no es así, al menos tendremos que lograr que en el primer periodo de la siguiente legislatura, que empieza en septiembre, este es uno de los temas que se esté analizando y abordando. Y finalmente, y esto yo creo que sí se va a alcanzar a resolver,
la legislación en materia de archivos. Miren, esta es una de ellas de las que menos se ha hablado. Recientemente en la señal Coparmex, que ustedes saben, cada semana tenemos un posicionamiento, destacamos la importancia de esta legislación. ¿Por qué es tan importante? Porque una de las premisas de la transparencia es la existencia de archivos confiables a disposición de los ciudadanos, de los empresarios, de los medios de comunicación, y donde el acceso a la información esté de una manera sencilla. Si ustedes, por ejemplo, hoy quieren consultar prácticamente cualquier compra del gobierno norteamericano, con excepción probablemente de algunos gastos muy particulares en materia de defensa, se meten al portal del Congreso de Estados Unidos, toman un curso en línea de 3 horas, que les cuesta $25 o $30, y después de 1 hora y media están prácticamente accediendo a prácticamente cualquier gasto que lleve a cabo el gobierno que más gasta en el mundo, que es el de los Estados Unidos. En México, conseguir información pública, con algunas excepciones, es realmente una gran cruzada que implica expertos, que está llena de requisitos, hacer una consulta para que podamos tener, digamos, una respuesta clara, es prácticamente todo un osadía. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Más allá de que hay autoridades que resuelvan los juicios cuando esto no funciona, necesitamos que haya una ley de archivos que defina con claridad cómo se ordena la información, cómo se archiva, perdón, la expresión, cómo se sistematiza y cómo los ciudadanos, para cualquier fin que queramos utilizarla. Si yo le quiero vender al gobierno, pues quiero saber cuánto le cuesta el metro cuadrado de banquetas, ¿verdad? O cuánto cuesta los sacapuntas o los lápices que están comprando, simplemente para un fin comercial. O si soy un periodista y quiero tener investigación para juzgar el desempeño de un servidor público, pueda fácilmente hacer comparaciones de un estado con otros. Por eso es que es tan importante que tengamos un avance en esta materia. Déjenme dejar hasta aquí esta primera dimensión que tenemos en materia de Estado de Derecho para pasar a otra no menos importante, que es el freno a la impunidad. Este es un tema que, desde luego, tiene una conexión con el tema de corrupción, pero que no solamente se refiere a la corrupción como tal. Cuando hablamos de impunidad, ¿qué significa? Estamos hablando de que las violaciones a la ley de cualquier tipo, desde una pequeña hasta una muy severa, no tenga consecuencias legales. Es decir, en un sistema de Estado de Derecho está construido bajo la premisa de que hay leyes bien estructuradas, bien diseñadas, y que hay instituciones que hacen predecible su aplicación. Es decir, que si yo violo una ley, tengo que tener una certeza razonable de cuál va a ser la consecuencia de esa violación. Igualmente que si me conduzco de una manera pegada a la ley, pues no voy a tener ninguna consecuencia de las que están ahí señaladas. El gran problema de México es que esa predecibilidad de la causa-efecto de violar la ley no existe. Digamos, la cantidad de delitos de todo tipo que tiene una consecuencia legal cuando un ciudadano se decide a denunciar y a llevar al enjuiciamiento un fenómeno de corrupción o un hecho delictivo sobre su persona o su patrimonio, es tan bajo que hay una gran invitación, un círculo perverso que hace que la oferta, la atractividad de violar la ley venga en incremento en este país. Y aunque son muchas, digamos, las soluciones que podrían buscarse y elaborarse para esta materia, probablemente hay una que conecta con todas ellas, y es la necesidad de tener una institución confiable que pueda ser la encargada de perseguir estas violaciones a la ley. Hoy en México, déjenme comentarles, ya por muchos años ha existido la Procuraduría General de la República, es la institución madre, vamos a decir, de lo que es la persecución de los delitos. En el año 2014 hubo una reforma constitucional para transformar esa institución en una Fiscalía General. Sin embargo, fue una reforma incompleta y desde luego que ha sido inacabada en su aplicación. Aquí lo que quiero compartirles es que un conjunto de organizaciones, donde desde luego la Coparmex tiene un papel muy importante, pero no está sola, donde, digamos, la Coparmex está acompañada de cerca de 300 organizaciones, y que, digo entre paréntesis, muchos de los cuales no son nuestros aliados tradicionales, incluso hay organizaciones con las que tenemos profundas diferencias en otros temas, pero que en esta materia, lo que tiene que ver con el Estado de Derecho, estamos convencidos de que esta es la reforma más importante que tenemos que hacer en el futuro inmediato del país. Déjenme plantearlo de esta manera. Si hace poco más de 30 años
en este país la principal desconfianza que teníamos era la desconfianza en materia electoral. Ustedes recordarán que prácticamente nadie creíamos en la certidumbre de las elecciones, y eso, después de una serie de reflexiones y además algunas decisiones importantes, movieron el fenómeno electoral de la Secretaría de Gobernación, aquellas famosas concertaciones, a una institución como fue el IFE, ahora el INE. Y ustedes recordarán esa transformación que un conjunto de gente muy visionaria, encabezados por José Woldenberg y otros, permitieron paulatinamente darnos certidumbre, lo cual llevó a que primero los estados, Baja California, luego otras entidades como Guanajuato, empezaran a tener alternancia política, y en el año 2000 llegáramos a la alternancia en la presidencia. Y hoy, con todas sus deficiencias, nos da una razonable certeza de que el resultado del voto, de lo que hagamos todos el 1 de julio, va a transformarse en un resultado del día 2. Bueno, ese cambio que hizo el país hace 3 décadas en materia electoral es de la misma dimensión que el reto que hoy tenemos en materia de la Fiscalía General. Donde más desconfianza, donde menos certidumbre tenemos, es en la persecución de los delitos. Si en algo tenemos que ganar confianza para el país, es en contar con una Fiscalía General que sea autónoma, que sea eficaz, que desde luego que respete los derechos humanos, pero que logre su cometido. Y miren, no quiero aquí desviarme un poco al tema electoral, pero cuando revisamos que en el mundo entero la actuación de políticos como el expresidente Lula en Brasil o el expresidente en Guatemala, hoy en día están siendo procesados, incluso con condenas de 9 y de 10 años, cuando vemos prácticamente en cualquiera de los países de Latinoamérica cómo los actos de corrupción están siendo o están empezando a ser sancionados y perseguidos, y comparamos con México, y no hay un solo funcionario del actual gobierno federal que esté siendo encausado por un hecho de corrupción, simplemente con ese hecho les puedo ilustrar la necesidad que tenemos de tener una Fiscalía General independiente. Ciertamente se están juzgando a algunos funcionarios estatales que en periodos previos cometieron actos de corrupción, pero yo les dejo la pregunta, ¿cuántos del actual? Yo les dejo la pregunta si es casualidad que cuando hubo una investigación que empezó a rozar la figura presidencial, inmediatamente vino un cese para su procurador especializado en la materia. Si es casualidad lo que estamos viendo, como la Procuraduría actual actúa de manera insospechadamente eficaz cuando se trata de un hecho que presuntamente tiene que ver con la corrupción de un candidato que no es el del partido oficial. No tenemos certidumbre, ni mucho menos eficacia en esa institución tan importante del Estado mexicano. Y por eso es que este reto, esta tarea de lograr una Fiscalía General es con mucho, me parece, la más importante transformación que tenemos que lograr para el país en los próximos meses. Aquí les platico que ante la dimensión de este reto estamos experimentando y innovando a la vez. Hace apenas unas semanas, estas organizaciones que les comento, incluida la Coparmex, fuimos al Ángel de la Independencia y realizamos un posicionamiento público a manera de reto. Les hicimos un reto a los candidatos para que, usamos el hashtag aquí y ahora, se comprometan en esta materia. Lo que les pueden incluso ustedes encontrar un portal que se llama reforma102.org, en donde pueden dar un seguimiento a cómo va este tema. Lo que yo les puedo decir es que un candidato se ha manifestado de manera clara e inequívoca en favor de este cambio, otro de ellos lo ha hecho de manera bastante ambigua, y uno más no se ha pronunciado al respecto. Al rato esperamos que los candidatos independientes, ya que tengan su reconocimiento, a ver cómo se manifiestan. Vamos a estar llevando este reto adelante en los próximos días, con el propósito de que antes del 30 de abril, que se acabe el periodo de sesiones del Congreso, se pueda votar la reforma que se necesita para cambiar el artículo 102 de la Constitución. Y aquí les voy a dar una primicia. Como sospechamos que no lo vamos a conseguir, aunque estamos haciendo todo lo humanamente posible para ello, y les digo lo sospechamos porque no hay mucha voluntad política en el Senado, ya nos estamos preparando para llevar a cabo la segunda iniciativa ciudadana de la historia de este país. Digo la segunda que va a ser exitosa, y me estoy atreviendo a hacer un pronóstico.
La primera fue la ley 3 de 3. La novedad que quiero decirles es que apenas hace unos días ya logramos que el Instituto Nacional Electoral nos permita utilizar la plataforma, la aplicación esta que han venido utilizando los candidatos independientes para recabar apoyo para sus candidaturas. De tal manera que lo que hicimos hace algunos años con la ley 3 de 3, que tuvo que ser artesanal, hojita por hojita, luego mandarla a un notario para certificarla y luego regresarla al Senado, ahora lo vamos a poder hacer a través de una aplicación. Va a ser la primera iniciativa ciudadana en la historia del país en la cual se utiliza una aplicación para obtener el apoyo popular. Nuestro pronóstico es que podremos tener en unas 6 semanas 1 millón, probablemente menos, en unas 5 semanas 1 millón de, ya no voy a decir firmas porque no son firmas, pero digamos de apoyos populares para esta iniciativa. ¿Y qué es lo que pretendemos? Que así como se hizo con la ley 3 de 3, esta masa crítica de apoyo social nos alcance precisamente para lograr que la Fiscalía General se convierta en una realidad en este país. Repito, esta es con mucho, probablemente la más importante transformación del Estado mexicano de las últimas décadas y tenemos que lograr que ocurra. Déjenme pasar un poquito a otra dimensión. Miren, otros retos que tenemos, y sigo hablando de Estado de Derecho, tiene que ver con el reto de seguridad pública. Aquí está Roberto, que al rato seguramente les va a dar datos con gran precisión. Yo simplemente voy a dar algunas pinceladas aquí de por qué consideramos en Coparmex que ese es uno de los grandes retos del país. Primero decirles que tuvimos un gran debate hace unas semanas que tenía que ver con estas dos leyes, que era la Ley de Seguridad Interior y, aunque aquí no está expresada correctamente, la Ley General de Seguridad Pública. Déjenme plantearlo de esta manera. Con materia contable, el cargo y el abono eran dos leyes que iban de la mano. La Ley de Seguridad Interior estaba enfocada o está enfocada a regular la participación del Ejército, la Marina, Fuerzas Armadas en lo general, en una coyuntura en particular que hoy requiere su participación en las tareas de seguridad pública. Ciertamente es una legislación importante. El producto legislativo tuvo varias inconsistencias que hoy en día ya están siendo revisadas por la Suprema Corte de Justicia. Lo que se quedó en el camino es lo que nos preocupa. Había un conjunto de iniciativas para reformar la Ley General de Seguridad Pública donde se establecían todos los temas que tienen que ver con la formación de policías, la carrera policial propiamente dicho, y también el famoso tema del mando único o el mando mixto. Desafortunadamente en esta materia les comparto que se estuvo por 2 años cabildeando en el Senado. Finalmente pasó la minuta a la Cámara de Diputados y una sesión que duró unos cuantos minutos se desechó de plano. ¿Qué significa esto? Que se aprobó una ley para atender, vamos a decir, la circunstancia actual que tiene que ver con la participación de Fuerzas Armadas, pero la ley de fondo, la que tiende a cambiar de tajo, de raíz, cómo operan las policías, esa se desechó. Entonces, sin calificar qué tan bueno o qué tan mal es la Ley de Seguridad Interior, podríamos discutir largamente ese tema. Yo creo que tiene cosas buenas y otras no tan buenas, algunos excesos. Lo relevante es que la otra ley, la que iba a entrar al fondo a la regulación del tema de las policías, esa fue desechada. Desafortunadamente, por el tema parlamentario, como un desechamiento de la comisión, prácticamente regresamos al principio. Y salvo que ocurra un milagro, pues tendremos que recorrer todo este largo camino que llevó, repito, más de 2 años de consenso en el Senado para llegar a la Cámara de Diputados y finalmente ser desechada, cuando este es con mucho también uno de los temas más relevantes en todo el país. Otro tema también que hemos planteado en la Coparmex y que por cierto no ha caído muy bien el gobierno federal es revisar la decisión que se tomó al principio de esta administración para concentrar las tareas de seguridad en la Secretaría de Gobernación. A ver, déjame plantearlo de esta manera. Al final, el sexenio anterior, ya ven que decían que era el sexenio Montessori, porque cada secretario andaba haciendo lo que quería. Y entonces, en materia de seguridad, esto tuvo una manifestación muy clara y había riñas que a veces incluso estaban en los medios entre el secretario de Seguridad Pública, el secretario de Gobernación y los secretarios de Defensa y de Marina. Y había un jefe que no ponía orden. Esta situación, que realmente fue muy grave, en nuestra opinión, nos llevó a un diagnóstico erróneo que confundía la inoperatividad de las personas con el diseño institucional. Y nos llevó a que al principio de esta administración
se aprobara una iniciativa para concentrar las tareas de seguridad en la Secretaría de Gobernación. Déjenme plantearlo de esta manera. A ver, el secretario de Gobernación, y conste que no hablo de las personas ni del que estaba, ni del que está hoy, ni del que va a estar mañana, simplemente hablo, y ustedes muchos en sus negocios han visto el tema de estructuras, cómo los tramos de control cuentan, para que haya eficiencia en la gestión. A ver, un secretario de Gobernación hoy en día con el diseño institucional, por un lado es el responsable de llevar la relación con el Congreso. Dicho de otra manera, tiene que interactuar con los líderes parlamentarios, cuando menos, no digo con todos los diputados, con todos los senadores, de los distintos partidos políticos en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Tienen que llevar esta relación para que todo el proceso legislativo, donde el presidente presenta iniciativas, se discuten, pasan de una Cámara a otra, o hay vetos y se promulgan, vaya fluyendo. Y en ese proceso están muchas de las leyes que yo les estaba comentando. Número uno, el secretario de Gobernación tiene que ver eso. Número dos, el secretario de Gobernación tiene que llevar la relación con los estados. Entonces, de cuando en cuando tiene que sentarse a discutir y a platicar con 32 gobernadores que le llevan temas de todo tipo, desde netamente políticos hasta seguridad pública. Entonces, suman la agenda a atender 32 gobernadores. Pero además es el jefe del gabinete presidencial. Entonces tienen que lidiar teóricamente con una coordinación efectiva de lo que está pasando en el gabinete y los subgabinetes temáticos que existen dentro del propio gabinete. Entonces, citar secretarios, subsecretarios y ver que toda la tarea del gobierno federal políticamente lleve una conducción razonable. Ya tiene la tarea un poquito difícil. Aparte de eso, tiene que llevar la relación con las iglesias. Entonces tiene que estar muy atento de cómo está toda esta situación, que llegó el nuevo representante del Papa o el nuevo patrono de la Iglesia Ortodoxa o que va a ser todo lo que se puede imaginar, que no es poca cosa, tiene que llevarlo al secretario de Gobernación. Aparte, tiene que estar al pendiente de toda la política de derechos humanos. Ustedes saben que este país tiene graves retos en esa materia y entonces toda la conducción de la política federal en materia de derechos humanos cae en la Secretaría de Gobernación. Aparte tiene que ver todos los temas de población. Ustedes saben que hay un gran reto en esta materia y están los temas de inclusión de género, de niños, trata de personas, todo un conjunto de temas ahí bastante complejos. Y si le queda poquito tiempo, tiene que tener la seguridad pública. Entonces, imagínense ustedes si una persona que trabaje en las horas que ustedes gusten, que sea lo más competente, una sola persona puede con esa responsabilidad. Mientras que en este sexenio suprimimos la Secretaría de Seguridad Pública, se creó una Secretaría de Cultura, por ejemplo. Los que me conocen saben que soy devoto fanáticamente de los temas culturales, pero es inexplicable que en un país sí hay una Secretaría de Cultura y no hay una Secretaría de Seguridad. Fue tan mal el diseño que prácticamente ningún estado del país, y hacen que aquí copiamos lo federal, siguió ese camino. Los gobiernos estatales, en su inmensa mayoría, por no decir que la totalidad, siguen teniendo su Secretaría de Gobernación o Secretaría de Gobierno, según como le llaman, que ve sus temas, y una Secretaría de Seguridad Estatal que ve los temas de seguridad. Entonces, aquí tenemos uno de los grandes retos como país. Nosotros sostenemos que hay que hacer ese cambio ya, para que el siguiente gobierno federal, independientemente de su extracción, tenga una separación clara de estas dos tareas, mejor dicho, de la tarea de seguridad y por otro lado de todas las demás. Por otro lado, y aquí tengo expertos y que seguramente Roberto va a elaborar sobre eso, hay un reto importante en materia de lograr aterrizar de manera eficaz el nuevo sistema de justicia penal. No me quiero detener demasiado en este tema, pero decirles que sí hay una preocupación severa en muchos lugares del país, sobre todo porque en la identificación de cuáles son las conductas delictivas que ameritan una prisión preventiva, hay una percepción creciente de que en ese movimiento pendular que a veces tenemos en las leyes se nos pasó, y que muchas conductas que sí tienen un alto grado de agravio social permiten que quienes las cometen lleven sus procesos en libertad. Desde luego que no se trata de violar o dejar de lado los principios de presunción de inocencia, se trata de que hay conductas que se están reiterando en la sociedad y que han dado lugar a lo que ahora le llaman el fenómeno de puerta giratoria, en los cuales personas que reiteradamente violan la ley puedan estar acumulando procesos en libertad, y que esto pues de alguna manera está incidiendo, no sabemos qué tanto, pero está incidiendo en este repunte del fenómeno delictivo.
Finalmente, tenemos que tener en este país ya un desarrollo de los protocolos para el uso de la fuerza. Déjenme plantearlo de esta manera. Tuvimos en el 2016 y a principios de 2017 dos fenómenos insólitos de violación sistemática del Estado de Derecho en este país que no tuvieron una capacidad de respuesta oportuna del Estado mexicano. Uno de ellos fue el conflicto magisterial, por ahí por mediados de 2016. Ustedes recordarán que la coordinadora magisterial prácticamente sitió 4 o 5 entidades como fue Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, y que a lo largo de 100 días pues tuvo la capacidad de inmovilizar varias de estas capitales, pero que incluso eso llegó a cerrar aeropuertos o a poner en jaque a algunos puertos por varios días. ¿Cuál es el problema? Que al Estado mexicano le cuesta trabajo tomar decisiones para hacer valer el Estado de Derecho. Hay veces que son las violaciones reiteradas, sistemáticas, que afectan a un pequeño negocio o a una gran cadena comercial o a toda una comunidad. El problema es que las decisiones oportunas apegadas a la ley no llegan, y entonces hay un incentivo perverso para que un movimiento que puede tener un origen social se traslade, se transforme en actos ya de anarquía y que trastoquen la vida